Muy buenos días o buenas tardes a todos, dependiendo de donde se encuentren. Les habla por acá el ingeniero Eliud Hernández, director de Inesatec. Si pueden, por favor, confirmarme que me escuchan y que también pueden ver mi pantalla. Vamos a ir viendo por aquí. Recuerden que tienen por ahí el apartado de preguntas, también todo el chat, ¿no? Para ir viendo los comentarios. Me acompaña, por supuesto, en este inicio el ingeniero Luis Núñez, que le mando un saludo. Voy a activar yo por aquí para saludarlos la cámara web, si puedo hacerlo. Hola Luis, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Eliud? Bueno, saludos a todos los asistentes y bueno, vamos a ver un poco qué nos encontramos hoy en esta especialización muy importante que yo considero que es de vanguardia y que a la que va a atender el diseño en pocos años. Yo creo que esta es una especialización fundamental para cualquier profesional que está visualizando el futuro a nivel del diseño, ¿no? Claro que sí. Sí, sí, obviamente, para ponerlo un poquito en contexto a todos, ¿no? Si vamos a webinars, vamos a hablar un poco del análisis realmente, del análisis y diseño por desempeño sísmico, ¿no? Pero realmente sería análisis no lineal por completo, ¿no? Y diseño por desempeño sísmico de estructuras. Vamos a hablar de varias cosas interesantes, para que tengan un poquito el concepto y que es clave, ¿no? Y que, por supuesto, de más está decir, también, por supuesto, como aquí lo indica, vamos a presentar un poco la especialización, que esta especialización es la que vemos acá, como una especialización, que ahora la podemos filtrar incluso por áreas, como análisis no lineal y diseño por desempeño sísmico de estructura. Entonces, ese es el contexto de hoy, hablar de este tema tan interesante, por qué existe esta especialización. ¿Qué ganan los estudiantes al completar la especialización? Que además forma parte de una ruta completa, que es la ruta que vemos aquí de ruta estructural y sismo resistente, porque la especialización que hablaremos hoy tiene por siglas ADS, que análisis y diseño sísmico o desempeño sísmico, y forma parte de un engranaje que permite llegar a tener un título de experto en ingeniería estructural y sismo resistente con simulación avanzada por elementos finitos, ¿no? Entonces, está integrada, digámoslo así, dentro de todo este proceso, ¿no? Algunas palabras, Luis, sobre todo de este proceso que podría ser interesante, ¿no? Bueno, yo creo que es fundamental siempre centrarse en el hecho de que nuestra evolución profesional hay tiempos en los que nosotros tenemos que suspender un poco la información y dedicarnos a aplicarla. Y viene otro proceso en el que entonces requerimos adquirir nuevo conocimiento e implementarlo. Porque lo que está claro que cuando una persona toma todo el conocimiento, digamos, en un solo momento y no lo aplica, ese conocimiento queda perdido un poco en cómo utilizarlo, cuándo utilizarlo y empezamos a tener, digamos, nuestra mente llena de información, pero no sabemos cómo aplicarla. Una de las cosas importantes que sucede en esta metodología que Inesatec se ha planteado, a diferencia de la metodología clásica que está, por supuesto, en nuestras casas de estudio, en todas las maestrías en ciencias que de alguna manera se presentan dentro de nuestras casas de estudio, es primero llevar de forma práctica a los conceptos y los procedimientos, poderlos implementar dentro de la comprensión de la persona que hace la especialización y siempre con un enfoque constructivo, porque gran parte de lo que se pierde en la magnitud de la información en nuestras universidades es que no vemos cómo aplicar muchas de las cosas que aprendemos, que son importantísimas, pero que no tenemos la noción, espérate, pero ¿cómo aplico esto? ¿Por qué me está dando un profesor esta información? ¿Dónde la aplico en el campo profesional? Y es allí donde Inesa ha logrado, basado en la experiencia, eh, fundamentalmente cazar todos estos ítems, o sea, la parte conceptual, la parte procedimental y el aspecto o por lo menos la necesidad de la comprensión constructiva. Pero esto hay que hacerlo por etapas.
Yo no puedo ver un caso complejo sin entender algo simple, porque el caso complejo introduce aspectos del diseño desde el punto de vista simple, sencillo, probablemente atacando un pequeño problema. Y entonces un problema complejo está conformado de múltiples problemas pequeños. Por eso es que entonces este paso de la ruta de formación, de hacer una especialización, comprender los software, después hacer la especialización de no linealidad o de análisis por desempeño, donde entonces lo que aprendimos en la primera especialización, entendiendo que era mucho en el rango lineal del comportamiento, entramos al verdadero problema del diseño sísmico, que es la incursión inelástica y cómo se aborda, pero no solo desde el punto de vista de edificaciones nuevas, sino de también cómo intervenimos algo que existe, cómo lo rehabilitamos, cómo lo ponemos a funcionar nuevamente para que cumpla no solo desde el punto de vista del ámbito normativo, sino en el desempeño que él puede tener durante un evento extraordinario que ocurra en nuestros países, como puede ser un sismo en algún caso. Y después resulta que también entramos a otra fase que podría ser, ok, ya tengo el dominio de la no linealidad, perdón, pero entramos entonces a un ámbito muy fundamental para los profesionales que nos gusta entrar más allá de lo que un software nos entrega, que es la modelación o la simulación por elementos finitos, que evidentemente comprenderlo va a ser fundamental para sacarle el mayor provecho a las herramientas, porque muchas personas utilizan programas de elementos finitos simplemente porque el programa los va llevando de la mano a cómo implementar el modelo, pero sin comprender el mallado, sin comprender una serie de aspectos o poder tener conocimiento. Espérate, estoy teniendo una no congruencia, una no convergencia de los resultados, estoy teniendo un resultado antagónico, esto no parece lógico. ¿Cómo puedo detectarlo? ¿Cómo puedo de alguna manera resolver la inconsistencia matemática y poder llegar a un resultado confiable? Porque eso no nos lo enseñan cuando manejamos una herramienta en toda esa filosofía del concepto de la botonología, como el ingeniero Enzo Garófalo siempre nos ha comentado. O sea, aprendemos a manejar una herramienta, pero no dominamos los conceptos que utiliza la herramienta para el diseño. Y yo creo que eso es algo que Inesatec se ha dedicado en profundidad a buscarle la vuelta para sacarle el mayor provecho a la información que entregamos y que tenga aplicabilidad en el campo profesional cotidiano de nuestras oficinas de ingeniería. Precisamente, siguiendo un poco esa línea, yo quería iniciar mostrando algo que impactara un poco para que entendiéramos de qué estamos hablando, ¿no? Hay tantas cosas que mostrar, pero vamos a ir quizás mostrando una de ellas, ¿no? Aquí voy a mostrar una estructura, para que vean más o menos de qué se trata. Fíjense, esto es una estructura para que tengamos el planteamiento, ¿no? Esto es una estructura que tiene unos niveles de concreto armado, tiene una parte metálica, bien, tiene unas características, tiene unas cargas, tiene todo, y yo quiero ver qué pasa con esta estructura. Evidentemente, cuando voy viendo su proceso del pushover, yo además que lo voy a colocar aquí eh, digamos, en esta curvatura, yo voy viendo cómo va respondiendo la estructura. Bien, voy viendo en este caso cómo se van presentando las rótulas plásticas y que no es muy ideal porque vemos cómo se concentra mucha falla en este primer nivel. Bien, este, y limita bastante bien prácticamente lo que termina pasando en el resto de la edificación. Claro, la no linealidad me da la posibilidad de ver los mecanismos de falla, de comprobar si la falla es dúctil, si la falla es frágil. Puedo saber la condición en la que están las columnas para reforzarla, para ampliarla, etcétera. Entonces, estos son puntos importantes en ese sentido, ¿no? De entender un poco, de alguna manera, el alcance que puede tener la estructura. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Fíjense ahora.
Esta estructura tiene esta curva de capacidad. No es una muy buena curva de capacidad porque la curva de capacidad es la que vemos de color verde, que además, si quisiera mostrarla de nuevo, la vería así, me la mostraría hacia la izquierda. Veo que tiene más bien una pendiente negativa, va eliminando o perdiendo rigidez en la medida que tratan de incursionar en el rango elástico por efectos, obviamente, de la degradación de lo que es el mecanismo de disipación de energía, también, por supuesto, efectos P delta, etcétera. Lo cierto es que no tiene un muy buen comportamiento. ¿Bien? O sea, no lo veo. Y aquí podría yo mirar dónde está incluso el punto de desempeño que está bastante cerca del colapso para el sismo de diseño. Eso yo lo puedo contrastar contra una estructura que además la compliqué un poquito más, porque si se fijan tiene un nivel más. O sea, lo que hicimos aquí fue adicionar un nivel pensando en que la estructura hipotéticamente se nos pide ampliarla. Ojo, hay que ampliarla. Este, y si ya no cumplía antes, obviamente hay que pensar en reforzar la estructura. Eso implica una serie de cosas como que los muros, por ejemplo, antes no estaban. Por lo tanto, ellos tienen que aparecer en un sistema de secuencia constructiva. Cuando yo hago un análisis de lo que va pasando a nivel de la deformada, por ejemplo, de esa secuencia constructiva, voy viendo que primero, y aquí quito los nodos, primero yo veo una estructura de su primer nivel sola, que es lógico. Veo un segundo nivel, veo un tercer nivel, el refuerzo nunca ha estado. Voy pasando, y ya en los siguientes pasos se construye la última parte. Vean que además se deforma mucho más esto porque el último nivel se incorporó, es decir, la viga ya estaba deformada para cuando se van a incorporar los arriestramientos y luego los muros. ¿Qué pasa? Logro ver esa secuencia constructiva y logro ver además entonces cómo se produciría el famoso pushover desde un paso cero, ¿no? Entonces voy viendo que se van generando rótulas plásticas alrededor de los muros. Yo puedo incorporar que se genere también, le asigno rótulas plásticas a los muros y voy viendo la respuesta. La respuesta no es tan crítica como la anterior, aún es mejorable, porque aquí tendría que probablemente recrecer columnas y puedo seguir mejorando la estructura para que ustedes vean cómo esto podría tener una repercusión. Pero lo cierto es que si veo la curva de capacidad, ahora veo una curva ascendente. Veo que gana capacidad al entrar en esa serencia y que el comportamiento es mucho mejor que el que tenía antes. Tendría que seguir validando el proceso, pero es parte de lo que yo tengo que ir entendiendo. Además, algo que hablábamos mucho, yo aquí perfectamente puedo saber, eh, bueno, cuáles son los valores de momento, ¿no? Que se pueden estar generando por el pushover en diferentes pasos, etcétera. Puedo detenerme aquí y saber los valores de momento que hay en los muros, que hay en las columnas, con lo cual yo puedo diseñar las cimentaciones, puedo diseñar placas bases si fuesen perfiles metálicos. O sea, la no linealidad me da la posibilidad de evaluar el desempeño, los mecanismos de colapso, tanto de edificaciones nuevas como edificaciones existentes. Y en el caso de edificaciones existentes, puedo plantear un caso especial, la secuencia constructiva para que haya un análisis sucesivo, digamos, que vaya tomando deformaciones previas en cada fase. Estas son las grandes ventajas y de alguna manera incorporar ese diseño basado en desempeño que cuantifica el nivel del daño. Obviamente aquí hay muchos ejemplos. Yo les puedo seguir mostrando diversos casos, ¿no? De estructuras. Por ejemplo, le puedo mostrar
el caso de esta estructura de aquí, un segundo para que vean, la estructura reforzada, también más o menos en la misma línea. Que no, aquí tendría que hacer análisis, pero es bastante rápido. Esto también partía de una estructura que no estaba bien y que yo ahora planteo con un refuerzo y que yo al hacer el análisis vería cómo esa estructura, una vez reforzada, incorporando elementos metálicos, por ejemplo, como los que vemos en la parte exterior, pensando que la estructura original es la estructura de concreto, la que vemos en la parte central, y si yo reforzara con elementos metálicos, rápidamente vería una mejora en esa estructura, incluso incorporando, insisto, el análisis no lineal, incorporando la secuencia constructiva, incorporando también, cosa que les puedo mostrar, la interacción sobre la estructura. Entonces son tantas cosas que se pueden hacer, estudio de secciones, comportamiento, obviamente definición de rótulas plásticas, secuencia constructiva, interacción sobre la estructura, curva de capacidad, método del espectro de capacidad, método de los coeficientes. Todo esto es la nueva era, el nuevo enfoque del diseño sísmico. ¿Y qué es lo que se complementa? Digamos, si lo vemos en proceso de esta especialización de ingeniería estructural y sismo resistente, se complementa muy bien entonces ahora en esta especialización en análisis no lineal y diseño por desempeño sísmico, que es la que estamos hablando hoy, ¿no? Entonces, que es sumamente interesante, que voy a esperar incluso que termine aquí para que vean los resultados de esta estructura. Tengo muchas estructuras y quería despertar el interés para que realmente no se le hiciera tan pesada la presentación, partiendo de estos modelos matemáticos que de alguna forma son bastante claros, ¿no? Ahora vamos a esperar que termine allí, que no le quedará mucho. Ya voy a chequear un momento cuánto le queda al análisis, aproximadamente, muy poco. Ya, ya en cuestión de 5 o 6 segundos, yo creo que ya va a terminar, así que lo vamos a poder ver. Bueno, si pasó a otro tipo de análisis, ya lo van a ver. Entonces, es importantísimo comprender estas ventajas. Yo aprovechando que tengo muchos modelos por aquí abiertos, puedo ir abriendo otros que también me han servido, digamos, como referencia. Vamos a ver este de aquí, ¿sí? También les voy a ir mostrando este de aquí para ir adelantando. Fíjense, este es el mismo caso de estructura, pero toda metálica, donde yo genero una diagonalización a través de arrestamientos concéntricos, ¿no? Entonces, en el caso que yo presento este tipo de análisis y veo que pasa igualmente con el pushover, además que lo voy a ver un poco en curva, ¿no? Voy a notar que la estructura no va a ser tan dúctil producto de las fallas a compresión, pandeo de esas riostras. Y esto es lo que justifica, de alguna manera, el que yo tenga que controlar muy bien pandeo local, pandeo global, en fin, a la esbeltez de estos elementos, porque van a terminar teniendo incidencia en toda la estructura. Si yo no diseño correctamente esta diagonal, si yo no rediseño correctamente la viga, la columna para que permanezca en el rango elástico para cuando este sistema está disipando energía, sencillamente no va a funcionar. Y es un poco lo que empieza a verse aquí. De hecho, van a ver que hay unas caídas importantísimas en el comportamiento de esta estructura porque la curva de capacidad va a ser muy lineal. Fíjense que hay una gran caída, y lo que vemos entonces es muy poca incursión en elástica, pero sí una gran rigidez, obviamente, pero muy poca incursión en elástica. Y eso es algo que va a reflejar este tipo de estructuras, ¿no? Por eso la conveniencia de utilizar pórticos con riostas de pandeo restringido, por ejemplo, que se pudieran aplicar, ¿no? O sistemas excéntricos. Si yo cambiara aquí, literalmente, y ahora, prácticamente en vivo, dijera, bueno, no, es que estos son arrastrados, pero con
elementos de pandeo restringido, ¿no? Imagínense, entonces yo simplemente definiría un elemento, aquí voy a utilizar uno cualquiera, obviamente, voy a importar un elemento BRB, vamos a traerme aquí un elemento de pandeo restringido, perfil, pero vamos a traernos acá en el material A36 lo que sería un Buckling Restraint Braces dentro de la serie de, vamos a buscar por acá, un segundo, de los Star Sismic. Y tendría varios. Me puedo traer la cantidad de los que quiera. Obviamente yo tendría que ajustar esos parámetros, está clarísimo. Pero por ahora, para que simplemente veamos un poquito la incidencia, estos que son más cortos, además tendría que replantearlos porque no los puedo cruzar. Entonces tendría que quitar estos elementos que están aquí. Bien, y prácticamente plantearme un escenario nada más con esta diagonalización, por ejemplo, que sería válido. Entonces aquí, porque tú no puedes cruzar los BRB, esto es importante tomarlo en cuenta, voy a plantearme un sistema eh, relativamente fácil con unos BRB de 1.5. Sí, por poner algo, ¿no? Entonces, ahora, cuando yo he planteado un sistema de pandeo restringido, interesante, yo asignaría a esos elementos una rótula que ya no es auto P, tendría que borrar. ¿Por qué? Porque tengo que añadir un elemento de pandeo restringido. Ese elemento de pandeo restringido lo voy a añadir en el centro. Por lo tanto, voy a modificar esto que está aquí. Yo puedo ver, modificar parámetros, puedo ver comportamiento, puedo ver todo. Entonces yo le asignaría este elemento, ese elemento está creado, yo puedo ver las propiedades, etcétera, etcétera. Obviamente tendría que ajustar si es el elemento correcto o no, pero la gran ventaja es que lo puedo aplicar. En esta viga y en esta viga, en estas vigas que están aquí, ya no me hace falta incorporar una rótula en el centro, por lo tanto, esas rótulas en el centro, segundo por acá. Bueno, no importa que esté, porque al final no la quiero tocar para que no me dañe el análisis, pero tenía una rótula en el centro por la posibilidad de colocar arrastramientos, pero como al final no se va a formar, no pasa absolutamente nada. Entonces, bueno, yo podría teóricamente correr el análisis de esta estructura, porque al final lo va a poder hacer. Como habíamos dejado la otra, es cuestión simplemente de pasar a la otra, que ahora es la estructura que teníamos. Y fíjense que esta estructura, que igualmente vamos a verla en forma curva, ahora yo vería dentro de ese análisis de pushover. Vamos a ver aquí el análisis del pushover de autosecuencia, que es el que me interesa. Vean cómo se van generando todas las rótulas plásticas de una forma bastante ideal. Y ahora sí tengo un comportamiento esperado o lo que quería, con una curva bastante buena y además puedo asociarlo ahora a un método como, por ejemplo, el método del espectro de capacidad, donde definiría un espectro, donde definiría aquí el valor de la escala y vería el punto donde se genera el desempeño. Además, cosas que son muy importantes en la manipulación de todo esto, puedo ver la familia de espectros, puedo alterar esa familia de espectros, puedo ver la familia de los periodos constantes y puedo ir viendo toda esta información. Y todo esto es lo que se ha validado a nivel de hojas de cálculo. De todo este procedimiento, ¿qué me está diciendo? Ah, este es el punto máximo esperado de desplazamiento de la estructura que genera una deriva. Esa deriva genera un nivel de daño y yo tendría que evaluar si ese nivel de daño es aceptable en mi estructura o no. Y eso es específicamente lo que nosotros de alguna manera propiciamos, generamos, ¿no? Es decir, es lo que vamos buscando constantemente, ¿no? Ya lo van a ver ahora. Fíjense, voy a pasarme a la otra estructura a la que había dejado analizando porque, bueno, es importante ver
esos casos para que ustedes vean cómo funciona. Esta es la estructura de los elementos de acero. Vamos a colocarle aquí que la escala sea bastante pequeña, ¿no? Yo voy viendo cómo se van formando las rótulas, pero ahora en tracción y compresión, porque el elemento no pandea, eso es lo divertido, ¿no? Del elemento de pandeo restringido, que restringe el pandeo, por lo tanto su capacidad en compresión es prácticamente la misma que en tracción. Entonces vería cómo se van formando los elementos y ahora tengo una curva de capacidad mucho mejor todavía. Y es la estrategia. Es la estrategia. Entonces tenemos que evaluar, ¿será que incorporamos muros? ¿Será que incorporamos eh, eh, elementos de arriestramiento? Vean cómo aquí, quiero que lo vean, esta estructura genera este punto de desempeño para un sismo y aún le queda mucha capacidad. ¿Qué hemos logrado con las riostras de pandeo restringido? Rigidez, resistencia y ductilidad. Cosa que lograrías también con un sistema de muros, siempre y cuando estos muros no sean muy anchos. Porque si son muy rígidos, no son dúctiles. Entonces, toda esta filosofía y todo este procedimiento es lo que nosotros hoy en día, de alguna manera, vamos propiciando. Bien, en lo que sería, y lo pongo aquí un poquito en la pantalla, lo voy a compartir un momento por acá para que vean, un segundo, para que vean a lo que hago referencia. Es lo que hablamos en este inicio de lo que es el diseño por desempeño sísmico de edificaciones, ¿no? Porque sin entrar todavía en materia de lo que está dentro de la especialización, eh, aquí ya vamos viendo un poco la intención. Esto es una presentación muy larga que está desarrollada dentro de la especialización. De hecho, tiene 116 páginas. No la pasaré completa, pero da una idea de lo que realmente debería ser, ¿no? Entonces, claro, al final, bueno, aquí un poco para los que no me conocen, ¿qué pasa? Es lo que decimos, ¿no? Hay que hablar primero de la filosofía del diseño sismo resistente, de esa diferencia entre el comportamiento dúctil elevado o el comportamiento dúctil limitado, de lo que es el diseño por capacidad, mecanismos de falla dúctil a través de los fusibles, etcétera, ¿no? Lo que vamos viendo en ese diagrama de histéresis que lo va logrando la estructura a través de un mecanismo de disipación de energía estable, esa secuencia de rótulas plásticas. Todo esto es lo que forma parte de la evaluación, pero aquí nos hacemos la pregunta, ¿no? ¿Cuáles son los problemas más importantes que tenemos de la filosofía estándar de diseño sismorresistente de edificaciones en la actualidad? Bueno, que tenemos diferentes problemas. Problema número uno, un espectro inelástico sin comprobación de la respuesta inelástica de la estructura. Yo no sé verdaderamente el valor de R. No sé cuál es el que vamos a elegir, pero el análisis no lineal me permitiría corroborarlo. Problema dos, obviamente, incertidumbre en la ductilidad. Tengo demasiadas cosas que afectan esa ductilidad en el acero, en el concreto armado, muchos problemas frágiles que debo cuidar. Pero, ¿cómo cuantificar lo que afecta a cada problema frágil? Un gran problema, ¿no? Incertidumbre, obviamente, específico en el comportamiento de las secciones, el confinamiento, en el caso de muros, qué tanto aportan los miembros de borde, qué pasa con ellos, ¿no? En el caso del acero, problemas de pandeo local, pandeo lateral torsional, en fin, vamos viendo que hay una serie de problemas, modelo o no modelo las losas, forman parte o no del sistema resistente a sismo. ¿Qué ventajas, desventajas me da esto? ¿Cómo lo puedo resolver en problemas complejos? El problema del impacto de las irregularidades en altura, horizontales, efectos de columna corta, distribución irregular de masa, rigidez asimétrica, piso débil. ¿Esto lo podemos cuantificar bien en un análisis lineal? Probablemente no, ¿no? Incertidumbre también, lo vamos a ver más adelante,
de la estimación de las fuerzas máximas probables en los elementos que garantizan la estabilidad, por ejemplo, en las columnas, cosa que puedo corroborar en un análisis no lineal. Y aquí es donde aparece este famoso omega sub cero que está asociado a la sobreresistencia del sistema. Si yo me voy a mi modelo no lineal, puedo saber cuánta sobreresistencia se generó, pero al principio no tengo idea. Tengo referencias normativas. Entonces, cuando empiezo a simular situaciones de pórticos, de muros, de edificaciones, empiezan a aparecer los mecanismos de falla que deberían ser consistentes, ¿no? A lo que yo tenía previsto. Problema 6: diseño de cimentaciones y su incidencia en la respuesta. El sistema de cimentación afectará la estructura. Si es flexible, si es más rígida, le permite o le restringe desplazamiento. Esto cambia toda la respuesta a la estructura. Yo debo evaluar ese problema. No es lo mismo que yo a un sistema riostrado le incorpore zapatas o le incorpore pilotes o le incorpore losa de fundación. Completamente distinto. Por supuesto, debo saber diseñar cimentaciones para luego ver cómo la implemento. Porque la propia cimentación tiene que ser capaz de recibir esas fuerzas máximas probables. Bien. Por supuesto, esto es parte del verdadero problema, ¿no? En un problema 7: incertidumbre en el impacto que tiene la consideración de la secuencia constructiva, que ya veníamos hablando de ello. Problema número 8: incertidumbre en el impacto que tiene la interacción suelo-estructura. Si yo incorporo resortes que idealizan esa rigidez suelo-cimentación, no se va a comportar la estructura de la misma manera. Un poco más, un poco menos grave, pero dependerá con estos resortes que vemos aquí, ¿no? Entonces, incertidumbre en el nivel, en la definición del nivel base para el análisis dinámico, un gran problema, sin lugar a duda. ¿Dónde está ese nivel base, no? En el caso de edificios altos, ¿cómo debería plantear este problema? Porque son casos especiales. Vamos viendo entonces que hay una cantidad de incertidumbres que el modelo lineal realmente no atiende. Número 11: el diseño basado en fuerzas, porque yo lo que hago es reducir fuerzas a través de un espectro, pero no hago una verificación del nivel de daño, que es la nueva filosofía, es en lo que está basado el diseño por desempeño sísmico, basado en desplazamiento, ese cálculo del punto de desempeño. Esto es lo que está. Y luego lo que vendría es una explicación profunda en esta presentación de todo lo que implica el diseño por desempeño sísmico, presentación que ya de alguna manera forma parte, ¿verdad? De, digámoslo así, eh, de lo que es el desarrollo de nuestra especialización, que aprovecho de una vez para que se entienda que esa especialización es la que uno vería aquí. Esta especialización, porque muchos no conocen este campus nuevo que tenemos nosotros, mucho más interactivo, hay una cantidad de sesiones técnicas que se desarrollan una por semana. Esto corresponde a la edición que está culminando. Vemos una cantidad de contenido increíble en cada una de estas sesiones. Hay, por supuesto, introducción al cálculo estructural en ETAP, ASAP 2000, porque siempre hay que nivelar, por supuesto, estos conocimientos. Luego todo un cálculo de diseño sismo resistente. Y nos vamos moviendo hacia los sistemas estructurales, hojas de cálculo, por ejemplo, diseño de muros, diseño de pórticos en acero. Nos metemos también en el tópico de la ductilidad de las secciones. Hay que hacer un cálculo de todo lo que implica esos diagramas de aumento de curvatura, aumento de rotación. Entonces aquí vamos paseándonos por toda una serie de tópicos de estudio, con evaluaciones digamos, temas complejos que son los que le van dando sustento a todo el material, ¿no? O sea, digamos, vamos conectando un tema con otro. Y es lo importante. Y es lo que de alguna forma está aquí. Y es lo que veríamos entonces en esta especialización de análisis no lineal y diseño por desempeño sísmico de estructura. Bien, ¿hay alguna pregunta hasta ahora? ¿Lo tenemos más o menos claro? Vamos a ver.
estamos más o menos claros en el asunto. No sé si Luis ha estado por ahí ayudando a atender las dudas. Yo no he visto por acá. Vamos a ver. Eh, por aquí nos saludaba el ingeniero Fernando Andrés Navarro. Vuestras capacitaciones son excelentes. Felicitaciones al equipo de profesionales. Muchas gracias, ingeniero. Manuel Herrera, ¿cómo construye la curva de periodo conforme al nivel de aceleración y desplazamiento? Bueno, eso es parte de lo que realmente mostramos, ¿no? En nuestras especializaciones. Bien, y les estaba mostrando casualmente por acá, que no sé si se llegó a ver, precisamente el campus, ¿no? Todo el campus, el desarrollo del campus, lo digo para los que estaban entrando ahora, todo el desarrollo del campus que tenemos nosotros con toda la información. Por ejemplo, alguien quisiera saber de los pórticos con arrestamientos concéntricos o arrestamientos de expandedor restringido y lo vería plasmado aquí. Veríamos el ejemplo de un pórtico, por ejemplo, concéntrico, veríamos ese documento y veríamos ese proceso paso a paso de verificación. Ahora que lo cargue, entonces tendríamos un documento de 79 páginas que va validando cada ítem de lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, bueno, eso era para mí interesante, importante. Me pareciera que no hay mayores dudas. Me gustaría, ahora voy a apagar la cámara para concentrarme directamente en la presentación y me gustaría mostrarles en este momento, sí, en este momento me gustaría mostrar lo que es el catálogo realmente, ¿no? Vamos a verlo por aquí, sí, ¿no? Vamos a verlo por acá. Perfecto. Este es el catálogo de la especialización en análisis no lineal y diseño por desempeño sísmico de estructuras. Digamos, es lo que resume a grandes rasgos lo que incluye. Vamos a repasarlo un poquito y luego después puedo añadir alguna información más. Aquí veríamos un poco el resumen del contenido de este catálogo con todos los módulos. Eh, Nuevamente, para los que no me conocen, soy el ingeniero Luis Hernández, y bueno, además de ser director de INESATEC, tengo hace 10 años que estoy en la Universidad Politécnica Cataluña, dictando diferentes materias orientadas al desarrollo de proyectos y uso de estructuras metálicas, análisis no lineal, etcétera. Bueno, siempre nos planteamos esto, ¿no? ¿Por qué es importante el análisis no lineal y diseño por desempeño sísmico? Que ya lo venimos hablando, ¿no? Son disciplinas cada vez más extendidas en el ámbito internacional. A través de su aplicación, digamos, podemos obtener resultados mucho más precisos y adaptados a la realidad de los proyectos, verificando si las premisas asumidas acerca del comportamiento de las estructuras ante acciones sísmicas son correctas, que eso es muy importante, y obteniendo diseños mucho más optimizados. ¿Y por qué estudiar esta especialización? Importante. Al final es práctica, digamos, y tiene un impacto importantísimo en el desarrollo profesional. Se pueden abordar proyectos mucho más complejos, con más seguridad, con dominio del tema, ¿verdad? Te da una ventaja competitiva, como aparece allí, ¿no? En el ámbito de la ingeniería estructural, que al final es lo que uno quiere. Uno quiere hacer una inversión y ver de alguna manera retribuida esa inversión, y la manera de hacerlo es mejorando el nivel profesional de aquellas personas que han completado este programa de formación, ¿no? Ese es el objetivo. Tenemos muchísimos años ya en el mercado, muchos clientes satisfechos, muchos programas impartidos y eso, bueno, garantía de, sobre todo, del trabajo, de la perseverancia y de la constancia, ¿no? Parte del equipo docente, bien, que conforma INESATEC. Vemos un poco la metodología, ya lo veníamos hablando, la metodología donde tenemos una plataforma web, como ya la hemos mostrado, una planificación académica muy bien estructurada, videos de clase específicos para abordar cada tema, foros técnicos para consultas y comentarios, pues se puede comentar y consultar prácticamente en cada ítem, clases en directo cada semana para mantener una cercanía con el equipo, el grupo,
y atender sus dudas más específicas y una evaluación continua donde tenemos diferentes tareas y el alumno debe aprobar al menos con el 70%, es decir, 7/10. Aquí vemos los software, la modalidad, la duración, las normativas. Obviamente hay un enfoque importante en la normativa americana, en este caso el AC7, AC41, FEMA 356, FEMA 440, ATC 40. También, por supuesto, hay referencias a las normas latinoamericanas, sin duda, y la serie de software que son importantes, sobre todo el ETAPS y SAP 2000, porque son los que vamos a utilizar principalmente para las idealizaciones, ¿no? O sea, las simulaciones. Decir que esta especialización, ya lo veníamos destacando, forma parte de esta ruta de ingeniería estructural y sismo resistente, que al completarla da este nivel de experto y que es lo que recomendamos al final, seguir esta ruta para aquellas personas que obviamente pretendan tener un dominio del área de la ingeniería estructural y sismo resistente. Aquí está un poco la descripción de cada una de esas especializaciones y nosotros estamos hablando hoy específicamente de la de análisis no lineal y diseño por desempeño sísmico de estructura. A nivel de certificaciones internacionales, entregamos un diploma de especialista en análisis no lineal y diseño por desempeño sísmico de estructuras por parte de INESATEC, que realmente es lo más importante porque, bueno, nos hemos ido ganando el prestigio a lo largo de los años. También hay un diploma universitario de Q, CLEA y la Universidad Alfonso III, una expedición conjunta que involucra a las universidades hispanoamericanas y que valida una carga lectiva de 600 horas con 40 créditos académicos equivalentes a 24 créditos STS. Además está la red Alumnium, donde, digamos, los alumnos disfrutan de herramientas para acceder a un empleo, servicio gratuito de orientación pedagógica, muy interesante, beneficios exclusivos en las universidades asociadas, aprovechando el aval y garantía del programa de reconocimiento, en este caso dado por DQ. Hacemos una entrega de certificados, su apostilla de la Haya, bueno, todo lo más formal que se puede, pero realmente lo destaco como siempre. Lo más importante es el aprendizaje. Más allá de los diplomas y más allá de todas estas cosas que se entregan, lo realmente importante es que nos enfocamos en que los alumnos aprendan. Aprendan a cómo hacer esto en la vida real. Aquí estamos, o aquí tenemos el resumen de los módulos. Módulo 1, Introducción al cálculo estructural. Módulo 2, Sistemas estructurales sismo resistentes. Módulo 3, de utilidad de secciones, miembros y pórticos. Módulo 4, Diseño por desempeño sísmico. Y el módulo 5, Adecuación estructural de edificios existentes. Aquí vemos ya un poquito en resumen, ¿no? Qué se va dando de alguna manera digámoslo así, en lo que sería cada uno de los módulos. Vamos viendo específicamente, por ejemplo, que en este primer módulo hay toda una introducción a los programas, por supuesto, hay una revisión del diseño sismo resistente, que en este caso es, es importante. Permítame un segundo por acá, ¿sí? Para poder, un momento nada más, ¿sí? Un segundo por aquí, que creo que sí. Bien, estábamos justo acá. El módulo 2 tenemos entonces sistemas estructurales sismo resistentes. Aquí profundizamos principalmente en el comportamiento de estos sistemas y cómo van o cómo esperamos que sea su desarrollo inelástico. O sea, no, obviamente planteamos el diseño, pero estamos mucho más enfocados en ver cómo será su respuesta esperada dentro de un sistema que va a incursionar en el rango inelástico. Por eso tenemos que hacer un estudio profundo de ellos, sobre todo para limitar los mecanismos frágiles presentes. Ejemplo, que no se produzca un efecto de columna corta o no se produzca el criterio columna fuerte viga débil, o que haya fallas de combinamiento, cortante. O sea, tenemos que entender qué pasa detrás de estos sistemas, tanto en acero como en concreto.
En el caso del módulo 3 nos enfocamos mucho en el comportamiento de las secciones porque finalmente van a controlarlo todo. Si yo no tengo las adecuadas cuantías de acero de refuerzo, si yo al final tengo en perfiles problemas de relación ancho-espesor, que se produce pandeo local, simplemente no van a ser dúctiles las secciones, no van a ser dúctiles los elementos y finalmente no va a ser dúctil la estructura. Entonces vamos, estudio de materiales, estudio de secciones, estudio de miembros, estudio de pórticos, estudio de edificaciones. Ese es el camino a seguir. Y eso incluye muchas cosas, como la ven allí, ¿no? El módulo 4, una vez aprovechando que tenemos un dominio total de todo lo anterior, planteamos de frente el diseño por desempeño sísmico. Entonces, ahora sí, hablamos de su introducción, del análisis estático no lineal, del método del espectro de capacidad y método de los coeficientes, y de un estudio avanzado que hoy en día también ya incluye el AC 4123. O sea, ya estamos hablando, hemos pasado por el 4106, el 4113, el 4117 y el 4123 también. Entonces hacemos curva de capacidad, pushover, influencia de las irregularidades, mampostería, punto de desempeño. Todo de estructuras nuevas, mientras que el módulo 5 se encarga de estructuras que existen. Entonces el enfoque es diferente porque en la estructura que existe tengo que como no tengo el diseño original, tengo que plantear una revisión de lo que existe para entender estos mecanismos de falla, representarlos en el modelo y entonces al obtener los resultados, evaluar si necesito reforzar la estructura, si no la necesito reforzar y si la necesitara reforzar, cómo planteo ese refuerzo, esa adecuación. Y eso es lo que está aquí. Aquí tenemos también un poco de resumen de lo que aprende el alumno en ese sentido, ¿no? Fundamentos de análisis dinámico, evaluar la respuesta sísmica, diseño por capacidad, diagramas de momento curvatura, momento de rotación, evaluar la relación entre la ductilidad local y global, identificar las irregularidades, definir rótulas plásticas, bueno, en fin, tantas cosas que involucra bueno, podríamos seguir enumerando y enumerando y enumerando cosas, ¿no? Digamos, es un catálogo bastante interesante porque resume todo lo que involucra la especialización. Además, habla de la motivación. Importante, ¿no? O sea, ¿por qué deberíamos realmente estudiar este análisis no lineal y diseño por desempeño sísmico? Obviamente, si ustedes están aquí, ya tienen interés en el tema, pero digamos que esto permite reforzarlo, ¿no? Entender esas ventajas que puede darnos este estudio. Y yo para complementarlo, pues creo que siempre es importante complementarlo, tengo una presentación que resume, vamos a verla acá, vamos a verla un momento por acá. Tengo una presentación que resume, un segundo por acá para verlo, ya lo voy a mostrar, porque tengo aquí mucha información. Sí, yo creo que ya aquí la vamos a ver, la voy a poner en pantalla completa, ya la vamos a ver todos. Yo tengo una presentación que realmente resume lo que sería la especialización completa, pero ya yendo un poquito más a la descripción de cada uno de los problemas que vamos a estudiar. Bien, y voy a partir de aquí, de este webinar, de Domina el análisis no lineal y diseño por desempeño sísmico de estructuras, ¿no? Conoce nuestra especialización. En ese sentido, cuando ya nos vamos moviendo y vamos a lo que sería, de alguna manera, el módulo, vamos a ir hablando de este primer módulo. Fíjense, el primer módulo, introducción al cálculo estructural. Claro, ya lo habíamos visto de manera global, pero ahora aquí podemos empezar a ver cada una de las cosas que vamos a estudiar. Bien, aquí vamos viendo esa introducción al ETAPS. Bien, que aquí voy a aprovechar de ir haciendo algunas anotaciones. Esa introducción al ETAPS la vamos viendo desarrollar. Bien, los materiales que se van implementando, fíjense, ¿no?
cómo podemos representar cada una de estas cosas. Este, vamos viendo, por supuesto, las diferencias entre el uso de los efectos elementos frame, membrana, plate, shell, que siempre son tan útiles, ¿no? Construyendo edificaciones, viendo la incorporación de zonas rígidas para representar y también ver un poco las incidencias en el caso de las losas, las deformaciones por elementos finitos. Vamos empezando a desarrollar prácticamente todo también dentro del SAP 2000. La idea es tener un manejo decente de estos programas, aunque ya la mayoría llegando aquí se supone que lo utiliza, pero para enfocarnos luego en lo más importante. Así aquí hacemos un resumen importantísimo de todo lo que implica el diseño sismo resistente, pero siempre pensando en la respuesta inelástica, que ese sería el contexto en el que vamos a estudiar las cosas, ¿no? Aquí vemos todo ese desarrollo de acción sísmica, la caracterización de los sistemas estructurales, pensando en la elección que vamos a utilizar de ellos o la selección que vamos a utilizar de ellos para que formen parte de una edificación, pero obviamente siguiendo o tomando en cuenta el nivel de utilidad que yo necesitaría en esa estructura. El tema de las irregularidades, en este caso horizontales, también las verticales. Vamos viendo la influencia del diafragma rígido versus el diafragma flexible. Diferentes casos que demuestran ese comportamiento de diafragma flexible. Normativas latinoamericanas que las tenemos también programadas en hojas de cálculo para eh, que sirvan de referencia, ¿no? A la hora de poder hacer esa relación, por ejemplo, respecto a la C7 u otras normas. Y vamos viendo diferentes tipos de edificaciones a las que le vamos a hacer una evaluación, sobre todo en este primer módulo. Hay muchas, ¿no? Aquí estos son algunas imágenes de esos edificios. Luego, bueno, sí, por supuesto, haremos un caso de estudios reales, por supuesto, esa será parte interesante en este módulo, ¿no? Tomar imágenes reales y poder discutir qué pasó en este tipo de estructuras, ¿no? Hablando de los sistemas estructurales, aquí entramos en la serie 318, donde hablamos de pórticos, de momentos, perdón, de pórticos, de muros, de los cambios que se han generado en las actualizaciones de la CI, bien, que pueden controlar o pueden limitar la capacidad dúctil de una estructura. Todas estas son cosas que veremos en este módulo, el caso especial de los muros, porque los utilizamos muchísimo en todas las edificaciones. También los muros con vigas de acople, que aquí se incorporan esas aceros diagonales. Fíjense cómo se ve esta zona de aquí. El caso del acero también, por supuesto, las provisiones sísmicas, ya con las últimas. Tenemos en este caso el ANSI ICC 341, ya con los últimos requisitos. También haremos referencia a la 358. Siempre haremos referencia a la 360. Hablaremos de pórticos a momento, pórticos con arrestamientos concéntricos, excéntricos, expandedor restringido, porque esos son sistemas que los vamos a necesitar incluso para el refuerzo de edificaciones existentes de concreto armado. Entonces, aquí los vamos a plasmar. Hablaremos entonces específicamente de estado del arte, digamos, de estos sistemas y de cuáles son sus los posibles problemas que vamos a encontrar en ellos. Bien, hablamos también del caso de las cimentaciones, mecanismos de resistencia en fundaciones superficiales, en sistemas de fundaciones profundas también, tu utilidad de secciones, miembros y pórticos. Lo indiqué al principio, la idea es estudiar las secciones a flexión, a flexocompresión, porque en este caso hay una relación de la ductilidad local de las secciones versus la ductilidad global del sistema. Yo voy a hacer esa relación entre ductilidad local y global. Me voy a aprovechar incluso del SAP 2000, que tiene un generador de secciones increíble y que me da todos los valores que puedo chequear, testear a través de hojas de cálculo. Aquí van viendo algunas imágenes de ese Section Designer. Luego de las secciones pasamos a los miembros, porque al final, por ejemplo, en el caso de una sección es diagrama de momento curvatura, en el miembro es momento rotación, en el pórtico es fuerza desplazamiento. Vamos representando las utilidades de maneras distintas. En este módulo hacemos una definición a mano de las rótulas, que luego en el módulo 4 las tomamos de las normas.
Pero aquí aprendemos a calcular las rótulas manualmente, ¿sí? Para evaluar, por supuesto, el comportamiento. En el caso del acero también lo hacemos, es más sencillo porque ya es un material homogéneo y es mucho más fácil el planteamiento. En el caso del módulo 4, diseño por desempeño sísmico de estructuras, bueno, aquí obviamente planteamos la cronología de normas, cómo se han venido actualizando, un poco de reseña histórica, la evolución, los métodos. Vemos cómo ya existe, por supuesto, el AC 4123. También haremos referencia a él, pero siempre partimos del 4113 para que se vayan entendiendo cómo se han dado los cambios a lo largo del tiempo. Hacemos el análisis estático no lineal, aplicamos el famoso método del espectro de capacidad y método de los coeficientes, que son los que nos permiten encontrar el punto de desempeño. Hacemos esa correlación del cálculo manual en Excel, por ejemplo, versus el ETABS, para que la curva sea igual y encontremos el punto de desempeño de la misma manera. Y luego lo que vendrá es un estudio avanzado de diferentes tipos de edificaciones. Aquí en el catálogo hemos dejado algunas, pero obviamente con el paso de los años se han ido incorporando muchísimas más. Vemos aquí el caso increíble de cómo se forma la columna corta en este punto, producto de la mampostería ubicada de manera diagonal a una media altura. Todos estos son los problemas que idealizaríamos, por ejemplo, el famoso modelo de capas que utiliza SAP 2000, el modelo de fibras que utiliza el ETABS. Son cosas de las más avanzadas quizás en los software en los últimos años. Esto lo vamos a ver justo en este módulo de manera completa. Primero empezamos por pórticos y luego, bueno, vamos a pasar al caso, obviamente, de edificaciones, ¿no? Fíjense este modelo tan interesante hecho completamente en elementos de área en SAP 2000 para idealizar el comportamiento de un pórtico en comparación a un modelo lineal. Secuencia constructiva, edificios de concreto armado con diferentes sistemas estructurales, pórticos y muros. Edificios en acero también con diferentes sistemas estructurales, pórticos a momento y arriostramientos. Estructuras donde le incorporamos las cimentaciones. Entonces aquí va a ser un módulo divertido, entre comillas, porque bueno, vamos a poder plasmar todo lo que se ha estudiado previamente. Y luego hacemos una adecuación estructural de edificios que existen, que tienen problemas, que ya han presentado fallas, fallas por cortante, fallas por carga axial, confinamiento, etcétera, flexión. Entonces ahora hablaremos de las técnicas de reforzamiento, del regresivo de columnas, del jacketing, de la incorporación de planchas, de la incorporación de fibras, cómo son esos procesos constructivos, cómo debemos llevarlo a cabo. Por ejemplo, un empresillado o un sistema de jacketing, en este caso de las columnas, cómo puedo reforzar vigas, juntas, muros, etcétera. Porque para todo hay una técnica, hay que manejarla y aquí tratamos de exponer un poco cómo se debería implementar. Y luego empezamos a analizar edificaciones que existen, este, haciendo comparativas, bueno, ¿qué pasa si recrezco las columnas, si pongo muros, si pongo arrestamientos, queda peor, queda mejor? En fin, hay que pasearse por todo hasta obtener, digamos, fíjense cómo pasa cuando tengo arrozamientos aquí versus este valor de acá. O sea, fíjense cómo cambia la curva. Con muros es mucho más rígida, con pórticos arrastrados es menos rígida, dependiendo del caso, ¿no? Y vamos a ir viendo, tanto en acero como en concreto, sus aplicaciones. También hay unos tópicos que llamamos, entre comillas, complementarios, pero que cada día son menos complementarios, ¿no? Presentación de proyectos reales y finalmente tópicos complementarios para hablar de registros sísmicos, análisis dinámico no lineal, efectos de interacción suelo, cimentación y estructura, retrofit de cimentaciones existentes, uso de sistemas de control estructural. Y todo eso es lo que conforma esta especialización de 6 meses que representa un gran reto para todos. ¿Bien? ¿Hay alguna pregunta? Vamos a ver. Al parecer, creo que no.
Creo que todo está en orden. Bien. Creo que el ingeniero Luis había preparado algo de complemento muy interesante que les va a terminar de redondear la idea de la importancia de este análisis no lineal y del por qué deberíamos de alguna forma abordar este tópico, ¿no? Antes quisiera destacar, obviamente, que también va a ser sumamente importante, recordarle a todos, viniendo en este caso acá, ¿verdad? Que bueno, evidentemente sepan que esto, si vamos a calendario, arranca ahora el 19 de marzo. Por lo tanto, arranca el 19 de marzo, sin embargo, las clases arrancan oficialmente el lunes 24. Entre el 19 de marzo y el 24 son los accesos. Entonces, para que lo tengan bastante claro, ¿no? Lo van a ver aquí, ¿no? Entonces, el 19 de marzo inician esta calendario formación, aunque el lunes 24 de marzo es donde formalmente, vamos a decirlo así, inicia las clases oficialmente. Sí, bueno, creo que voy a darle paso al ingeniero Luis, un segundo por acá. Vamos a ver si, porque me interesa que pueda compartir un material que puede ser sumamente interesante. Vamos a ver por aquí, en este caso, un segundo. Vamos a ubicar al ingeniero. Bien, perfecto. Y bueno, quizás un poco aquí eh, lo importante es entender por qué debemos profundizar en el dominio del análisis no lineal. Estos tiempos donde el desarrollo computacional, el desarrollo de algoritmos y la velocidad de los computadores ha permitido implementar técnicas analíticas y procedimientos analíticos que en el pasado no eran viables. Yo me acuerdo estando en la universidad, digamos lo que sería eh, mediados de los años 80 del siglo pasado, y es evidente que cuando escuchamos de algunos programas como Nonlinear, de algunos programas desarrollados dentro de foros universitarios conocidos como la Universidad de California, Virginia Tech, ese tipo de universidades, era interesante ver cómo el tema de dumping, de amortiguamientos, de toda una cantidad de conceptos teóricos que teníamos, empezaba a tener un ámbito ya a nivel de programación. Y es evidente que nuestros tiempos nos han permitido asirnos de software que hoy en día puede llevar esa idealización no lineal a unos niveles mucho más significativos en los resultados respecto a lo que se espera obtener, porque no debemos olvidar que nuestros modelos no más son idealizaciones. Nunca perdamos de vista que esto es una idealización. No es el caso real. Por eso es que ustedes ven que cuando se hacen ensayos, se hacen modelos no lineales, pero se hacen probetas experimentales, porque evidentemente hay que cruzar y calibrar el modelo no lineal para que se obtengan resultados legibles, que sean consistentes con lo que estoy obteniendo. Entonces, evidentemente, esta condición no lineal lo que nos ha permitido es realmente entender cuál es el comportamiento de la estructura ante un evento sísmico. Esto es un aspecto fundamental porque realmente nosotros vamos a esperar la incursión inelástica de la mayoría de los sistemas resistentes, sobre todo en zonas de amenaza intermedia y amenaza alta, sísmicamente hablando. Entonces, es evidente que el tema de el análisis no lineal nos va a llevar mucho más a tener una compatibilización de los esfuerzos, las deformaciones, que sí se aproximan a la consideración de la degradación real de la rigidez y de la resistencia producto de la aparición, evidentemente, de los sistemas de absorción y disipación de energía que nosotros conocemos como rótulas plásticas.
Y evidentemente, cuando yo abordo una estructura y hago un análisis no lineal, yo puedo entonces ir a un diseño con una ingeniería de detalle basado en los resultados obtenidos en la fase analítica y procedimental, mucho más confiable, porque he podido ver los diferentes estados por los que pasaría la estructura para poder detener los niveles de desempeño que la norma está exigiendo. Fíjense que en el mundo hay muchos sismos diarios, una cosa impresionante. Hay pocos sismos en el año, probablemente por encima de 7, pero por debajo de 7 o encima de 4 hay muchísimos sismos que van ocurriendo, y dependiendo de la zona, la ubicación, el hipocentro, todo lo que conocemos que son las variables que están involucradas con el suelo circundante de las estructuras, tienen diferentes comportamientos. Pero lo que sí ha habido en el tiempo es un estudio forense de todas esas situaciones. Aquí vemos, simplemente por tomar referencia, el sismo de Chile, el sismo de Japón, sismo de México, todos estos sismos, el último sismo de Turquía, han dejado evidentemente para nosotros experiencias con, evidentemente, lamentando la pérdida humana que ha ocurrido, pero ha habido aprendizaje. Todos estos sismos de este siglo y del siglo pasado dejaron muchos aprendizajes, y la lectura de estos sismos es lenta, pero las conclusiones son fundamentales para el ámbito normativo y que vengan las actualizaciones normativas para poder hacer. Y una de las cosas que nosotros hemos previsto, hablando con diversos profesionales pertenecientes a los comités normativos en diferentes países de Latinoamérica, sabemos que la no linealidad es algo que se va a imponer en el corto plazo. Un profesional que no esté preparado en la no linealidad, probablemente en zonas de amenaza sísmica importante, no vaya a poder diseñar la estructura porque no tiene los conocimientos o no tendrá las herramientas para hacer un análisis no lineal, que se va a imponer ya no por la vía de esa correlación de un sismo elástico con un factor de reducción de respuesta y todas estas cosas que sabemos que es un artificio para poder inferir los niveles de ductilidad que va a entregar la estructura, pero que si yo no detallo esa estructura como debe ser, seguramente los niveles de ductilidad que va a entregar no son los adecuados, tal y como hemos visto en estos distintos terremotos, donde estructuras con diseño conforme a las normas, y creo que Turquía ha sido un ejemplo de esto. Sabemos que hay otras cosas, todavía no hay conclusiones importantes, digamos, o concluyentes del caso, pero lo que sí sabemos es que evidentemente hay todo un estudio de ver qué sucedió para realmente saber si el ámbito normativo, que estaba en prácticamente una condición actual satisfactoria conforme a casi la mayoría de las normas a nivel mundial, y todavía tuvimos estos niveles de daño y de desastre y de pérdida humana como fue este último sismo. Entonces ahí entramos un poco en categorizar qué hacemos nosotros como análisis estructural. Porque es evidente de que nosotros actualmente todos nuestros modelos, a menos de que alguien tenga, digamos, dominio de la parte no lineal, pero comúnmente cuando entramos en programas como ETAPS, SAPS, Midas-Yen, Robot Millennium, StatPro, RAM Elements, cualquiera de estos programas, RISA, 3D, o sea, cualquiera de estos programas o SIPE, toda la resolución es a través de modelos análisis elásticos lineales, ¿verdad? Y análisis elástico dinámico modal espectral. Pero realmente los modelos no lineales nos permiten a nosotros hacer un análisis monotónico ascendente, como lo que es el análisis inelástico estático, conocido como pushover, el cual podemos llevar a un estado de deformación analizando un punto de inspección y ver cómo se propician las rótulas plásticas previamente definidas conforme a una norma, que evidentemente nos basamos básicamente en el AC41, pero hay diferentes documentos de FEMA y diferentes documentos a nivel mundial de Nueva Zelanda que nos permiten abordar el problema. Probablemente nuestras normas latinoamericanas no tengan tanta información de este tipo de cosas, probablemente con excepción de Chile, probablemente, pero el caso es que todo este mundo de la no linealidad podría llevarnos a una idealización mucho más lógica, incluyendo lo que para nosotros podría ser el análisis dinámico no lineal del tiempo-historia.
Este time history, como se le conoce, es un análisis que nos permitiría reproducir prácticamente un evento sísmico, pero sabemos que nuevamente es una idealización, porque estamos tomando un parámetro de aceleración y de frecuencia que evidentemente impacta sensiblemente al comportamiento inercial de la estructura en función de sus formas modales y su respuesta inercial a la excitación implementada. ¿Qué sucede entonces con nuestros modelos lineales? ¿Qué es lo que comúnmente nosotros hacemos? Bueno, solo predicen el comportamiento en el rango elástico. No consideran la degradación de la rigidez, que es uno de los aspectos fundamentales que ocurren durante un evento sísmico. No se pueden identificar las secuencias de plastificación o generación de rótulas plásticas, como nosotros le conocemos. No hay forma de tomar esa degradación en rigidez y en resistencia, donde ocurra, para saber cómo está cambiando sensiblemente el esfuerzo de formación sobre la estructura. La capacidad se obtiene a partir de un famoso coeficiente de reducción de respuesta R, que en la mayoría de los casos, a pesar de todas los esfuerzos que han hecho los comités normativos, sigue estando muy lejos de la realidad del R entregado realmente por la estructura, porque va a depender de cómo yo detalle esta estructura. Si esta estructura está correctamente detallada, cumpliendo con todas las especificaciones para estructuras de acero y para estructuras de hormigón o de concreto armado, evidentemente hay gran probabilidad de que la estructura tenga un buen desempeño. Pero cuando uno ve la práctica profesional, por ejemplo, en estructuras de acero, en la mayoría de nuestros países de Latinoamérica, la implementación de documentos como el ANSI 16341 o el 358 está muy lejos de ser aplicado correctamente, quizás en estructuras nuevas de cierta importancia, pero uno ve una gran cantidad de problemas en el diseño de conexiones de las estructuras de acero. En las estructuras de hormigón, ¿qué pasa? Hay una conciencia muy vaga de lo que significan las cuantías de acero en los miembros de hormigón. Y esto viene también por una práctica excesiva de utilización de software que toma los datos de un programa, pasa por un proceso de algoritmos y genera unas salidas de despieces y de figuración de acero conforme a lo que el programa ha interpretado con unas fuerzas del comportamiento elástico del programa, no el diseño por capacidad que existe en la norma. Entonces empiezan a aparecer unas cuantías a veces excesivas que no permiten el comportamiento dúctil de los elementos y evidentemente esto es una gran limitación porque los errores se están cometiendo en estructuras de acero, pero se están cometiendo también en estructuras de hormigón, donde esos cambios bruscos de rigidez que no pueden ser, digamos, las irregularidades en elevación. Los modelos elásticos lineales no dan los esfuerzos reales que ocurren en el nivel donde ocurre. Por ejemplo, imagínense este nivel donde hay este cambio de rigidez. Los esfuerzos que me está dando el programa no son los reales. Por eso es que documentos como el AC7 te obliga a hacer una amplificación sísmica de las solicitaciones transversales que están ocurriendo de momentos y cortantes en esa zona para acercarse un poco a lo que ocurre en la realidad, porque los modelos elásticos lineales no hacen una predicción correcta de este cambio brusco de rigidez que de alguna manera, por esa ley de proporciones que establecen un poco los modelos lineales, ¿verdad? O sea, la deformación es proporcional al esfuerzo. Eso es algo que no es real porque justamente la degradación de la rigidez, la pérdida de resistencia en algunas condiciones particulares donde no hayan una condición aceptable del diseño, empiezan a dar evidencia de ello. Además, recuérdense que tampoco estamos incorporando a esos conceptos toda una serie de cosas que tienen que ver con la ingeniería de detalle definitiva que estamos colocando en estos modelos. Así que el tema de diseño siempre va a estar afectado por, bueno, ¿qué nivel de amenaza tengo? Para esos niveles de amenaza, evidentemente, voy a tener condiciones más exigentes, donde tengo sismos más severos, pero voy a tener zonas donde probablemente el daño no sea tan importante y pueda diseñar elásticamente probablemente mi comportamiento, porque la incursión inelástica probablemente va a ser mínima o muy poca en la estructura. Pero en estas zonas de gran amenaza sísmica o de amenaza intermedia, seguramente el tema de daños que voy a poder producir en las estructuras es fundamental y necesito la participación entonces de los mecanismos dúctiles para que eso ocurra. Estos mecanismos dúctiles los hacemos a nivel de detallado, a nivel de cálculo manual,
pero realmente los programas hacen un artificio entendiendo de que yo le estoy dando un valor de R, que yo estoy esperando la estructura, pero realmente ese R es el real de la estructura. No, la realidad es que no, y mucho menos cuando las normas latinoamericanas empiezan a imponer unos factores de reducción de R por 0,8, por 0,9, por 0,75, que son valores muy gruesos respecto a la realidad del R o la ductilidad que va a entregar real la estructura, que en un análisis no lineal ya sí sería una característica propia de la respuesta no lineal de la misma. Pero en un análisis lineal nosotros imponemos un valor de R, el cual es un valor sacado bajo la manga con unos criterios normativos que muchas veces hay situaciones de frontera que no están claras. Por ejemplo, una amenaza, digamos, torsional, básica o extrema, muchas veces yo estoy en el límite de la frontera para que se cumpla una u otra. Y bueno, ¿qué me dice a mí que entonces realmente el factor de reducción de respuesta lo tengo que afectar simplemente por 0,908 cuando la norma norteamericana habla claramente y los ensayos han denotado que el problema de las irregularidades se plantea focalmente en el punto donde está ocurriendo la irregularidad y realmente las normas latinoamericanas afectan el global del comportamiento cuando sabemos que no es un problema global, sino es un problema de incremento de solicitaciones en los puntos donde está ocurriendo dicha irregularidad. Así que vamos a esperar, como todos sabemos, vamos a esperar un comportamiento dúctil que se formen las famosas rótulas plásticas para poder garantizar este esfuerzo de formación que nos lleva a un parámetro muy conocido en la norma que se conoce como omega, el factor de sobreresistencia, que evidentemente la norma habla de un omega sub 0, pero nosotros sabemos que podemos encontrar un omega modificado dependiendo del nivel de capacidad que entregan los elementos o los miembros que absorben y disipan energía. Así que esto es un tema para poder yo saber cuánto va a entregar y fíjense qué nivel de fuerza entonces va a llegar a la base. Es un tema complejo. Fíjense que esta es mi fuerza de diseño. Esta es mi fuerza de diseño y esto está en el dominio elástico del problema. Aquí se inicia la primera rótula plástica. Y esa primera rótula plástica entonces empieza en un desencadenamiento de esfuerzo de formación, degradación de rigidez que se va a plasmar en la estructura y que debe garantizar unos niveles de estabilidad para ello. Entonces, evidentemente, este tema de la no linealidad, que podría ser una no linealidad geométrica o una no linealidad del material, porque sabemos que evidentemente para grandes deformaciones requerimos resolver un análisis no lineal porque es mucho más precisa esa relación entre deformación y desplazamiento que va a ocurrir en las estructuras para los famosos mecanismos de piso que se van a plasmar. Sin embargo, en el tema del material, recuérdense que, por ejemplo, materiales como hormigón, que son dependientes del tiempo, cambian sus propiedades en el tiempo. Inclusive el módulo de elasticidad, tanto del acero como del concreto, varía dependiendo del estado de solicitación y cuando ya superamos un cierto límite elástico del comportamiento, empieza a incursionar en ese rango inelástico. Y nosotros, todos nuestros modelos están basados en un modelo elástico lineal donde el módulo de elasticidad es constante, lo cual sabemos que no es del todo cierto cuando viene una incursión inelástica significativa. Así que todos estos cambios, digamos, para la aparición de la rótula plástica y las relaciones fuerza-desplazamiento, que entonces en un análisis no lineal sí pueden verse totalmente referidas, digamos, o interrelacionadas directamente a la degradación que está ocurriendo en la estructura, son de las cosas que nosotros siempre vamos a tener que evaluar dentro de una estructura. Fíjense las limitaciones del análisis lineal respecto al análisis no lineal y evidentemente nosotros estamos haciendo un diseño aparentemente conservador, pero en la realidad muchas veces ese diseño no es adecuado porque las oficinas de ingeniería no han implementado todos los requerimientos normativos para garantizar de que ese diseño vaya a desarrollar los niveles de ductilidad que se están buscando. Entonces ahí es donde aparece todo este tema del diseño por desempeño, que no es algo nuevo, es algo que probablemente ya a finales de los años 90 se venía planteando, inclusive en Latinoamérica, por ejemplo, a partir de personas importantes como el profesor Roberto Aguiar Falconi, por ejemplo, y en los Estados Unidos el profesor Engels, digamos, diferentes personajes que estuvieron a cargo de tratar de imponer este tipo de métodos que de alguna manera podía predecir
el comportamiento de las estructuras dependiendo de la amenaza sísmica, la frecuencia estadística de la aparición de esos sismos y cuál debería ser la característica que debería tener entonces esa estructura de comportamiento para controlar los daños en un sismo de servicio, pero para también salvaguardar la vida cuando tenemos un sismo extremo. Entonces, estos niveles de ocupación operacional, ocupación intermedia, el nivel de seguridad y prevención del colapso, es evidente que vienen de toda esa filosofía de aceptar de que puedo recibir sismos con un periodo de retorno mucho más cercano y sismos mucho más importantes que evidentemente tengo que considerar, y el planteamiento ha sido asertivo durante los años y evidentemente ha tenido modificaciones desde lo que fue todo este concepto que viene antes de los años 2000, Visión 2000, hasta lo que hoy aparece en el AC7 y que de alguna manera para nosotros sigue siendo un parámetro de referencia. Así que en mi control, como ustedes pueden ver, el tema de pensar en una especialización como esta va acorde a lo que las normas nos están llevando. O sea, nos estamos adelantando un poco a lo que probablemente en pocos años veamos en normativa latinoamericana como imposición. Para un edificio de cierta importancia, con estas irregularidades, deberá realizarse un análisis no lineal. Y eso va a ocurrir en el corto plazo. Así que básicamente lo que nos estamos es adelantando y permitiéndole al alumno que esté preparado para el momento que se ocurre, porque en el momento se ocurre y la persona no esté preparada, evidentemente eso es una cartera de negocios que va a estar ahí presente para nuestras oficinas, porque el que domine el tema no lineal seguramente va a tener la preferencia en comparación con las oficinas que siguen haciendo un diseño elástico lineal con los típicos modelos de aproximación en el rango elástico que se usan actualmente y que se usan en el 90-95% de las oficinas de ingeniería a nivel latinoamericano. Entonces, evidentemente, todos estos niveles de desempeño, la seguridad estructural y la probabilidad de ocurrencia del sismo nos llevan a una gran pregunta que siempre planteamos en la mayoría del foro. Se puede diseñar entonces con un R de igual a 1, o sea, no darle mecanismos de defensa a las estructuras para que el embate sísmico sea tomado simplemente por una capacidad de rigidez y de resistencia no degradable. Pues la realidad ha demostrado que las estructuras que no tienen un mecanismo de defensa frente a los terremotos, que estamos de alguna manera diseñando con una de las variables que sería la aceleración espectral y probablemente algunos aspectos de conformación del suelo de fundación donde está implantada esa estructura. Pero realmente hay múltiples variables. Ante esa incertidumbre de las múltiples variables, lo único que ha encontrado la humanidad en los últimos 30 años ha sido proveer y dotar a la estructura de mecanismos dúctiles para poder desarrollar los niveles de ductilidad y de esfuerzo de formación suficientes sin que la estructura pierda resistencia y que de alguna manera supere el embate sísmico sin el colapso que ocurre. Hemos visto muy tristemente a veces estos videos que hemos visto en web donde, por ejemplo, yo recuerdo en la Ciudad de México, ver estructuras que en cuestión de 2-3 segundos prácticamente colapsaron abruptamente siendo estructuras nuevas y de pocos niveles inclusive. Cuando el terremoto de Kobe vimos que muchos edificios se aplastaron en el cuarto piso por una componente vertical importante. En el terremoto de Northridge, que fue el que dio el cambio filosófico del diseño de las estructuras de acero, también ocurrió mucho daño sobre la concepción de las conexiones de las estructuras de acero y cambió la filosofía para siempre. Pero todavía hay profesionales que siguen diseñando conexiones, primero, sin el criterio de que la conexión es más resistente que los miembros a los cuales conecta. Y segundo, sin los criterios de ductilidad y aceptación para diseños sismorresistentes que establecen las normas actuales. Entonces, evidentemente, el desempeño de esas estructuras no va a ser adecuado. ¿Por qué no hay mayores daños? Porque gracias a Dios, nombro a Dios, quizás el que no cree en Dios, respeto su posición, pero gracias, digamos, al universo, como lo quieran llamar, no han ocurrido otros terremotos importantes en nuestra región, a excepción de lo que sabemos que es Chile y México, que viven con un embate muy frecuente de terremotos de gran importancia. Pero hemos visto sismos importantes en Perú, hemos visto sismos en Colombia. También vimos sismos en Venezuela, evidentemente Costa Rica, o sea, hay Dominicana, o sea, han habido sismos, quizás no con la potencia destructiva
como fue el sismo de Haití hace algunos años, que tuvo una potencia destructiva, a pesar de ser un sismo de 7 en la escala de Richter, una potencia destructiva mucho mayor que probablemente la que ha ocurrido con otros niveles de degradación en otros países, por el hipocentro y de alguna manera la profundidad a la que fue desarrollado este sismo. Y además, unas edificaciones que no tenían ninguna caracterización estructural de diseño sísmico. Entonces, son todas estas cosas las que ustedes siempre tienen que pensar respecto a la inversión en una especialización como esta, donde yo estoy preparándome a lo que casi en el futuro inmediato va a aparecer, que es la exigencia de la no linealidad para resolver estructuras irregulares, para resolver estructuras muy especiales, estructuras gubernamentales o estructuras que puedan ser históricas. Y entramos entonces a un tópico muy poderoso que el ingeniero Eliud ya lo comentó: ¿qué hacer con una edificación existente? Porque la realidad de nuestras estructuras en Latinoamérica, ¿cuántos de ustedes viven en una estructura donde el condominio o los dueños de la propiedad horizontal han implementado una readecuación sísmica porque ese edificio se hizo con NSR 98 y no ha sido adecuado a NSR 2010, por ejemplo? Eso lo vamos a ver en todas nuestras ciudades, nuestras principales ciudades, porque Latinoamérica está en deuda respecto a la readecuación sísmica. Y ese es un campo donde lamentablemente hay oficinas que abordan este problema como que si eso fuera algo de poner unos perfilitos y unos refuerzos y encamisar una columna y ya está, listo, resuelto. Cuidado, cuidado, porque la respuesta de la estructura existente tiene unos niveles de deformación tolerables hasta un cierto punto, que inclusive colocándole nuevos refuerzos no aceptaría y vendría un colapso prematuro por exceso de deformación de la estructura existente, que no tenía la capacidad para esos niveles de deformación. Eso solo se puede prever en un análisis no lineal, y para ello todas estas estrategias de refuerzo con, por ejemplo, el empresillado metálico de columna o la fibra de carbono o el column jacketing, como se le conoce, refuerzos ligados, o la incorporación de muros o de sistemas de diagonales, que cuidado, cuando meto sistemas de muros de diagonales, los niveles de fuerza en las fundaciones, necesito recalzar esa fundación. Todo eso requiere de un análisis no lineal, porque evidentemente, por ejemplo, en el caso del hormigón, tengo un comportamiento elástico, pero tengo material dependiente en el tiempo, y cuidado, las deformaciones que voy a obtener no son las que estoy obteniendo en el modelo elástico lineal, sino que depende un poco del tiempo en función de la edad de ese hormigón, del flujo plástico, de la contracción, rotación y fraguado, de la eficiencia de ese encamisado o ese refuerzo que voy a incorporar, y de cómo sea la compatibilización de deformaciones que voy a obtener entre la estructura vieja y la estructura nueva, adosada como un exoesqueleto o como un recrecimiento de la misma. Entonces, todo esto es un tema bastante complejo, y creo que esta es una especialización que viene a dar mucho de la mano a la ayuda de aquel profesional que podría tomar este mercado, que este es un mercado totalmente virgen respecto a la cantidad de refuerzo estructural que habría que implementar en centros comerciales, en hospitales, en edificios gubernamentales, probablemente edificios de habitación o de oficina, que es más difícil que ocurra este análisis y esta prevención por temas de inversión, porque los propietarios no tienen para hacer la inversión. Los refuerzos estructurales llegan a costar el 20, el 30% como mínimo respecto al costo original de la estructura, traído a valor presente. Así que es una inversión importantísima que muchas veces los copropietarios de esas instalaciones no tienen los recursos para hacer, pero lamentablemente el Estado no hace la presión, porque es de carácter obligatorio que los dueños hicieran la reingeniería e hicieran la readecuación de los sistemas. Así que tanto para una edificación existente como para una edificación nueva, la no linealidad es algo que evidentemente nos va a llevar de la mano a un diseño mucho más eficiente, a un diseño más controlado, un diseño con una predicción de los niveles de R y de solicitación sobre las fundaciones mucho más sensible respecto a los resultados que estoy teniendo, a diferencia de todo este estado de correlación que hemos venido haciendo con un análisis elástico lineal, que simplemente haga una predicción del comportamiento elástico, pero cuando está en el rango inelástico, lo que empiezo es a hacer una cantidad de mecanismos y procedimientos para tratar, junto con la ingeniería de detalle, de que la estructura tenga un desempeño sísmico. Ahora, ¿cuál va a ser? No lo sabemos, no lo sabemos. Aun cuando hayamos cumplido la norma, muchos aspectos geométricos de irregularidades y de particularidades que tiene la estructura cambian la respuesta
y el desempeño de esa estructura. Entonces, todo lo que está pensado a nivel normativo en esta correlación del diseño por capacidad respecto a estos modelos elásticos lineales está basado en sistemas, no en edificios o estructuras con una morfología particular de edificios. Por eso es tan importante que el ingeniero estructural tenga conocimiento de que un edificio respecto a otro es totalmente distinto, porque probablemente su morfología, su nivel de carga, sus niveles de altura, sus niveles de irregularidades son distintos y el momento de la ocurrencia del sismo, tomando la interacción sobre la estructura, probablemente sea distinto. Entonces, aún yo diseñando el mismo edificio, uno al lado del otro, probablemente su respuesta sea distinta y lo hemos visto en múltiples terremotos donde ha colapsado un edificio y el otro probablemente ha sufrido daño. Y uno dice, bueno, pero ¿por qué si están diseñados de forma igual? Bueno, sabemos que hay vicios ocultos desde el punto de vista constructivo, pero también viene por una respuesta a los materiales que evidentemente el análisis elástico lineal no hace una predicción clara y lo que hemos venido haciendo son una cantidad de correlaciones al respecto. Entonces, bueno, era un poco lo que yo quería comentarles adicionalmente en pro digamos, de darles una idea de por qué estudiar la no linealidad y por qué ir más allá. Evidentemente las personas que han hecho una maestría en sismoresistencia ya han visto la no linealidad, pero muchas personas que no han tenido la oportunidad de hacer una maestría, esto es una oportunidad importante. Incluso las personas que han hecho maestría, recuérdense que las maestrías en nuestros países están enfocadas al ámbito de la investigación, pero no de la práctica profesional. En nuestra especialización, ustedes van a ver ejemplos prácticos de cómo se abordó una readecuación de un edificio que se usó un recrecimiento, un exoesqueleto metálico o un recrecimiento por column jacketing o refuerzos de losas con sistemas de diagonalización para garantizar los niveles de diafragma del comportamiento inercial de la estructura. O sea, todo asociado a la práctica profesional, que es una de las grandes diferencias de lo que uno obtiene probablemente en nuestras alma mater, con nuestras escuelas de ingeniería, y que evidentemente esto es una especialización dedicada a la parte procedimental y práctica de la implementación del diseño aplicable a nuestras oficinas. Entonces, bueno, Elio, un poco lo que quería comentar. No sé si tú añades algo adicional. Claro que sí, Luis. Bueno, aprovecho por acá un poco para felicitarte también, por supuesto, y tomar el control. Un segundo por acá para yo volver un poco al campus. Bien, perfecto. Bueno, ha sido excelente la presentación que has podido realizar. Aprovecho también, ya que estamos ya despidiéndonos de activar esta cámara web. Bueno, saludar a todos ya, agradecer que se han quedado hasta este punto, digamos, porque realmente entre lo que presento yo al principio, todo el desarrollo completo de la especialización y todo lo que tú has terminado de decir, creo que está bastante claro, por lo menos lo que queríamos transmitir nosotros como alcance, ¿no? Ya, por supuesto, además esto lo venimos hablando con muchos webinars. Esto no solamente es hoy, ¿no? Entonces, creo que es interesante por aquí, ¿qué carga horaria tiene la especialización? Estamos hablando normalmente de entre unas 10 y 12 horas a la semana aproximadamente, contando las 2 horas de sesión que tenemos típicamente los días martes. Siempre hemos dicho que por lo menos una hora, hora y media cada día como mínimo y el fin de semana complementar, eso sería lo ideal, ¿no? Entonces, para no solo revisar el contenido, sino también indagar sobre muchas cosas que los alumnos necesitan revisar. Es decir, al final, esto es una actualización completa, no solo en la no linealidad. Bien, perfecto. ¿Alguien más por aquí? Creo que no. Que sepan, importante, destacarlo, importante. Quienes estén interesados en esta especialización sepan que también existe la opción, obviamente esta opción, la que están viendo es válida, ¿no? Pero digamos que también existe la opción de apuntarse al máster de Ingeniería Estructural y Adecuación Sísmica de Edificaciones, que combina dos especializaciones, la de análisis no lineal y la de ingeniería estructural y sismo resistente. Se puede empezar por una o por otra, al final es indiferente. Este, eh, Ventajas, la suma de las partes es más costoso que el propio máster. Se desarrolla un máster de trabajo final, o un trabajo final de máster, pues, mejor dicho,
súper interesante porque se tiene que hacer a una estructura prácticamente todo. Y bueno, da un dominio mucho más amplio del tema. Ah, que hacen solo la especialización en análisis no lineal y más adelante quieren terminar el máster. Se apuntan a la siguiente, al trabajo final y no pasa nada, ¿no? Se puede estudiar por partes, pero el que se apunta directamente al máster tiene una ventaja económica y por otro lado, que cuando pasa a la segunda especialización le queda activado el contenido de la primera para poder revisar aspectos técnicos porque forma parte de un máster, no forma parte de un posgrado de especialización. Bien, entonces eso siempre es importante destacarlo. Así que bueno, muchas gracias a todos. A ti, Luis, por el tiempo, la dedicación. Ya saben dónde encontrarnos. También, por supuesto, aquí tienen nuestros contactos. Pueden dejar la información o pueden entrar a al propio programa y querer inscribirse o simplemente solicitar información, que lo tendrían en la parte inferior. Bien, así que están más que invitados, obviamente, a sumarse a esta nueva edición en la que tenemos ya una buena cantidad de inscritos. Así que hasta luego y que pasen una excelente tarde. Hasta luego todos. Hasta luego.